Un saludo para todos y todas. Soy Paula Parra, facilitadora de biotecnología de la Tecnoacademia Nodo Kazuka, y hoy voy a hablarles un poquito acerca de la biotecnología en nuestra vida y cómo podemos hacer, digamos, cómo acercar un poco esta ciencia que se ve como muy lejana, pero cómo la podemos acercar pues más a nuestra vida cotidiana, aunque está más cerca de lo que pensamos. Bueno, entonces, no sé si alguna vez han pensado cómo la biotecnología mejora nuestra vida. Bueno, no es algo que se piense todos los días, pero seguramente no lo hemos hecho con mucha frecuencia. Bueno, entonces aquí vengo a mostrarles cómo la biotecnología, 5 formas en las que la biotecnología mejora nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a arrancar al grano con la forma número 1, la biotecnología microbiana. Entonces, pues, tradicionalmente, ancestralmente, hace muchísimo tiempo, se ha utilizado la levadura, por ejemplo, para hacer cerveza, para hacer pan. Eh, También, digamos que otros procesos de fermentación y pues que podemos obtener subproductos muy ricos y muy valiosos como el vino, el queso, el yogur, el kumis, pues son productos tradicionales que surgen a partir de microorganismos, ¿cierto? Sin embargo, pues tenemos otras cosas, otras opciones y alternativas y aplicaciones, como por ejemplo la manipulación de microorganismos para obtener enzimas que se utilizan para la descontaminación de desechos industriales y también para la producción de proteínas de uso humano como la insulina, que por ejemplo anteriormente se utilizaba la insulina para el tratamiento de la diabetes, se obtenía a partir del páncreas de cerdos. Pues gracias al trabajo que se ha venido realizando con microorganismos, pues es mucho más accesible y pues digamos que de una producción a mayor escala. Lo mismo que la hormona de crecimiento. Bueno, aquí tenemos, ay, no pude ahora, ya. Ahora tenemos nuestra número 2. Está como lento el GIF. Listo, entonces es la biotecnología agrícola, una de las más controversiales porque, bueno, por muchos motivos que pues, en este momento no voy a compartir, pero sí es importante generar espacios de debate sobre estos temas que son álgidos e importante que como sociedad pues debemos conversar también, ¿no? Y es pues el punto más álgido son las plantas transgénicas que pues, se modifican genéticamente para que adquieran unas características que nosotros deseamos, ya sea el sabor, la forma, la preservación, en el proceso de cultivo, pues por ejemplo en este caso como dice acá, que, pues, que sean plantas que no requieran fumigación, pero también, por ejemplo, mejorar su capacidad alimenticia, su potencial alimenticio, al aumentar el contenido de proteínas y de vitaminas que nos puede proporcionar a los que las consumimos. Esto, claro, tiene unos impactos, suena muy hermoso, muy beneficioso, pero pues es importante leer la letra pequeña y por eso decía que es necesario generar estos espacios de discusión, pues, digamos, como profundizar bien acerca de estos temas. Y una que me parece muy interesante es el desarrollo de medicamentos que son cultivados, bueno, y desarrollados a través de productos vegetales. Entonces, por ejemplo, desarrollo de vacunas que sean comestibles a través de productos vegetales. Eso es algo bien interesante y novedoso, ¿no? Y pues también muy útil para nuestra sociedad. Tenemos la número 3. La tercera forma es la bioremediación, es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque digamos que la intención de esto es recuperar o tratar cuerpos de agua o suelos, ecosistemas, territorios que han sido afectados por sustancias naturales o artificiales que pues, contaminan el agua o los suelos. Entonces lo que hacen es que ya sean bacterias, hongos, plantas,
u otro tipo de organismos vivos que procesan o degradan estas sustancias naturales que tienen pues ese poder contaminante, y lo que hacen es pues digamos que transformarlas, o bioacumularlas. Entonces este es bien, bien bonito. Por eso pues digamos que ellas hacen, estos seres vivos hacen la labor de, de recuperar lo que los seres humanos hemos venido dañando, ¿no? Y número cuatro, tenemos la biotecnología acuática, que sobre todo se enfoca en los organismos vivos que se encuentran en cuerpos marinos. Entonces, esta es una de las menos desarrolladas, de las que digamos que es muy reciente, pero igual pues puede ser igual de beneficiosa como todas las demás, que es, por ejemplo, el uso del plancton marino o caracoles, que pueden ser, que tienen un potencial, para, para pues, utilizar subproductos de estos seres vivos, que pueden ser, tratamientos para enfermedades, también para obtención de fármacos o cosméticos. Entonces, a nivel industrial y farmacéutico pues tienen un gran potencial. Y por último tenemos la biotecnología médica, que también es una de las más fuertes y con las que, digamos, como más frecuentes, más escuchadas, y sobre todo, pues recientemente, por el desarrollo de la vacuna del COVID-19, ¿no? Entonces, pues precisamente la biotecnología médica busca el desarrollo de nuevas vacunas con mejor efectividad, pero también en nuevas tecnologías para producir esas vacunas, que eso es bien, bien importante, pues para que sean mucho más eficaces en esa prevención y tratamiento, ¿no? También este es un punto álgido y controversial, el tratamiento de enfermedades genéticas, pues a través de de terapias genéticas. Y pues que, como les decía, no me voy a tener en ese punto, pero pues es igual importante tener esa discusión. Y el desarrollo de tejidos humanos para trasplante de tejidos dañados. Entonces, aquí tenemos una de las poquiticas de las tantísimas aplicaciones en las que la biotecnología mejora nuestra vida sin que nos demos cuenta. Pero bueno, entonces, ¿qué es la biotecnología? La biotecnología es la ciencia, una ciencia interdisciplinar que utiliza organismos vivos o sus derivados. ¿Para qué? Para el beneficio, para desarrollar aplicaciones que sean beneficiosas para el ser humano o su entorno. En ese entorno se involucran, por ejemplo, incluso también la mejora de las condiciones medioambientales, por ejemplo, con alimentos para animales, pero que igual van a ser para consumo humano. Bueno, o sea, tiene como muchas posibilidades. Pero aquí lo esencial es que utilizamos organismos vivos y, los derivados que se producen, por pues, sus procesos biológicos, los procesos biológicos que realizamos todos los seres vivos, y pues que se obtienen un montón de productos, ¿cierto? Como resultado de esos procesos biológicos. Entonces lo que hacemos es aprovecharlos para, buscar todas estas aplicaciones que les mencionaba hace un rato. Bueno, entonces, por ejemplo, les voy a poner aquí solo 4 ejemplos de organismos vivos. Claro, hay más, están también, los animales, las cianobacterias. Bueno, hay un montón de seres vivos que se pueden aprovechar. Estoy solo dando un brochacito ahí de lo que, de lo que puede suceder. Por ejemplo, utilizar insectos como las avispas para buscar, compuestos antibióticos que tradicionalmente se han, extraído de plantas, pero pues digamos que, es importante buscar nuevas fuentes para tratamiento de enfermedades, y los insectos tienen un gran potencial. Tenemos a las plantas, que las plantas, pues bueno, ya vimos en la parte de la modificación genética. Sin embargo, pues también se utilizan, por ejemplo, para recuperar suelos y darles tratamientos previos a aguas contaminadas.
tienen pues ese, bueno, entre otras más, solo estoy así rapidito. Y los hongos, que es uno de los seres vivos que me maravillan cada día más, porque, claro, a pesar que los se han utilizado, nuestros ancestros los han utilizado, eh, pues digamos que es evidente que ancestralmente se ha usado, pues, lo hemos utilizado para nuestra alimentación, siempre recordamos es el champiñón, perdón, el, sí, casi siempre es el champiñoncito, pero resulta que los hongos tienen tantas posibilidades por, pues digamos que su estructura, por todos sus procesos metabólicos. Entonces se pueden utilizar, por ejemplo, para la producción de enzimas, de vitaminas, de antibióticos, de agentes farmacéuticos muy importantes, pero también recientemente se ha descubierto el potencial para curar enfermedades muy complicadas, eh, no solo a nivel físico, sino también psicológico. También se utilizan para biorremediar ecosistemas, para producción de biocombustibles. Bueno, no sé, tienen infinidad. Ay, otra que me encanta es para producción de biomateriales. Se pueden hacer cuero, biocuero, ladrillos biológicos a partir de los hongos. O sea, son una cosa fabulosa y por eso creo que es una de los seres vivos que más me ha apasionado en los tiempos recientes. Y pues por supuesto están las bacterias. Las bacterias son un mundo impresionante, además que solo conocemos el 5% de las especies de las bacterias. Estas, pues bueno, ya tienen infinidad de aplicaciones también de las que hemos hablado un poquitico. Y entonces, pues al final, ¿quiénes son los protagonistas en todo esto? Pues las células. Las células que son la unidad fundamental de la vida. Gracias a las células que realizan todos estos procesos biológicos, es que podemos, pues digamos, aprovecharlas, ¿cierto? Y, gracias al conocimiento de las células, de todos estos procesos, es que podemos hacer biotecnología. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer biotecnología? O por lo menos, ¿por dónde podemos empezar? Pues bueno, primero hay que conocer, empezar a meternos en el mundo de la célula, de qué es lo que hace la célula, ¿listo? Y luego, pues como unidad fundamental de la vida, que realiza todos estos procesos. Luego, entonces, ¿de qué está hecha la célula? ¿De qué está hecha la vida? ¿Sí? Entonces tenemos las biomoléculas como ladrillitos que conforman la vida. Y aquí hay algo que me parece muy bonito y es que todos los seres vivos, a pesar que somos tan diferentes, estamos hechos de los mismos ladrillos, de las mismas biomoléculas. Y es por eso que podemos sacarles pues o sea, comprender esto también nos ha permitido abrirnos el mundo de la biotecnología. ¿Por qué? Porque gracias a entender que estamos hechos de lo mismo, es que podemos obtener insulina a partir modificando genéticamente una bacteria. O sea, una bacteria naturalmente no te va a producir insulina, pero si tú la modificas genéticamente, va a hacer eso que tú quieres que haga. Entonces, y esto fue gracias a comprender que estamos hechos de lo mismo, los mismos ladrillos, pero ahorita hablamos más de eso. Bueno, y el metabolismo, pues el metabolismo es el proceso en todas las reacciones que, que las células realizan, que pues, se realiza dentro de las células, perdón. Y pues para este proceso emplean energía para sintetizar, reordenar, descomponer compuestos orgánicos y pues asimismo estas vías metabólicas están impulsadas o mediadas por enzimas que a su vez pues, son proteínas de las proteínas más importantes. Y algo muy importante que he nombrado antes es la ética. ¿Por qué? Porque la emergencia de la biotecnología para encontrar aplicaciones para el beneficio humano, pues digamos que nos ha llevado a enfrentarnos a controversias bioéticas en la forma en cómo se ha
manipulado, establecido monopolios, también, digamos, cómo ha impactado y se relaciona con el modelo económico, o sea, tiene como muchas implicaciones el trabajar con, con biotecnología, especialmente con ingeniería de genética. Bueno, ¿y cómo podemos entrar en el mundo de la biotecnología? Entonces, por lo general, cuando vamos a hacer ciencia, entonces vamos a aprender biotecnología, pero resulta que necesitamos equipos muy sofisticados, caros e imposibles de acceder y pues es como súper difícil empezar por lo menos en el mundo de la biotecnología, ¿cierto? Pero pues aquí vengo a plantearles unas alternativas. Y es que, por ejemplo, podemos convertir nuestras cocinas en laboratorios, las ollas, cuchillos, cucharas, licuadora, en materiales de laboratorio y algunas sustancias y alimentos en nuestros reactivos. Entonces, digamos que tenemos que recurrir a la recursividad y creatividad para que podamos hacer ciencia. Entonces, por ejemplo, en biotecnología trabajamos biomateriales, hacemos bioplástico, como aquí nos presenta una aprendiz. Bueno, voy a adelantarlo. Y aquí, pues finalmente, el resultado de sus plásticos probando con diferentes concentraciones de vinagre. Esto, y lo hizo en casa. También bioenergía, es que digamos, los biocombustibles que se obtienen a partir de fermentación. Entonces, pues, para empezar sobre biocombustibles, empezamos desde lo básico, que es la fermentación. Entonces, también diferentes, por ejemplo, trabajamos con con diferentes sustratos. Entonces, por ejemplo, en este caso, trabajo con maicena, trabajo con otro, no me acuerdo cuál fue la otra, y la última fue remolacha, que fue la que le generó más producción, de más actividad. También, por ejemplo, la actividad enzimática, las enzimas, digamos que son muy importantes en la industria alimenticia y también, pues, por ejemplo, en la industria de detergentes. Bueno, y tienen otras montón de aplicaciones, como ya hemos visto en bioremediación, pero pues empecemos a ver en qué consiste la actividad enzimática, qué es lo que hacen las enzimas. Y eso lo podemos encontrar muy sencillo también en nuestra casa, en la naturaleza. Esto lo hicimos en una institución educativa. Y, por ejemplo, probamos con diferentes frutas cuál tenía mayor actividad enzimática, pues qué reacción ocurrió gracias a las enzimas que están en las frutas. Entonces, ¿en qué sustratos? Pues hubo mayores efectos. También hacemos los cultivos de microorganismos y con plantas que tal vez hemos escuchado que tienen efectos antimicrobianos, pues hacemos unos extractos muy sencillos y probamos pues, el efecto de estos compuestos activos antimicrobianos en el crecimiento de microorganismos. Y esto también se puede hacer en la casa. Y esto es solo para contextualizar en tratamientos un poco más avanzados, pero pues nos vamos acercando qué son las bacterias, qué significa que, por ejemplo, qué es lo que hacen los antibióticos en el cuerpo, por qué se ha creado resistencia, entonces qué tratamientos alternativos se están desarrollando desde la biotecnología, etcétera. Entonces mi invitación es a que sigamos dándole continuidad, que le demos continuidad, perdón, que le demos continuidad a la historia de la biotecnología, y podemos empezar a hacerlo desde casa, empezar a sembrar la semilla, que eso es lo más importante. Muchas gracias y les deseo una feliz y hermosa vida.